Hola, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por conectaros a este webinar que hemos organizado desde la Oficina Acelera Pyme de Navarra en colaboración, por supuesto, con la Asociación Innovactoras, que se trata de una entidad sin ánimo de lucro que busca crear una red de referentes femeninos en el ecosistema de la innovación. Y es por ello que esta tarde vamos a conocer dos proyectos de ciencia y tecnología liderados por unas mujeres que son extraordinarias. Por un lado, tenemos hoy aquí con nosotros a Gloria González Asseguinolaza, subdirectora del Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra y CSO en Vive Therapeutics, que nos va a hablar sobre la terapia génica de la enfermedad de Wilson. Y por otro lado, tenemos hoy aquí con nosotros también a las ganadoras del Accessit a la solución más innovadora con componente digital o tecnológico de los premios Innovactoras 2022, que son Blanca Fuentes Jimeno, jefa de sección de la unidad de ictus del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Paz; a Nereida Bueno Guerra, doctora en Psicología y profesora investigadora en la Universidad Pontificia Comillas; y a Paloma Blanco de Córdoba del Rosal, socia fundadora y presidenta de la Asociación Afasia Activa, que nos van a presentar el proyecto de investigación Dulcinea, mediante el cual han desarrollado un software basado en técnicas de doblaje para mejorar la comunicación en personas con afasia tras haber sufrido un ictus. Así que si os parece bien a todos, después de cada una de estas dos intervenciones vamos a hacer una ronda de preguntas para que podáis preguntarles a nuestras ponentes todas las dudas que os hayan podido surgir, y al final de ambas intervenciones haremos también una puesta en común. También que sepáis que vamos a grabar esta sesión y la vamos a publicar en nuestro canal de YouTube para que, si alguno la quiere volver a visualizar en otro momento, les vamos a dejar el canal en el chat. También, como de todas las jornadas que organizamos desde la Oficina Acelera Pyme, os voy a enviar a todos una encuesta de satisfacción cuando finalicemos para que nos contéis qué os ha parecido la jornada y sobre todo en qué cosillas podríamos mejorar. Y nada, yo ya le voy a dar paso a Gloria González y por supuesto a María Beunza, CEO en Aplicaciones Humanas con Inteligencia Artificial, para que den la bienvenida al equipo Dulcinea, a la red y a la familia de Innovactoras. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Yo solamente 30 segundos porque muero por escuchar a Gloria y al equipo de Dulcinea. Tan solo contaros que Innovactoras va a cumplir 5 años. ¿Quién nos lo iba a decir, verdad, Gloria? En su momento, cuando esto empezó, y va a cumplir 5 años el año que viene. Y nuestro objetivo es únicamente que veamos que hay personas muy buenas en lo suyo, pero además muy buenas personas, que parece redundante pero no lo es, que se comprometen con cosas importantes, que saben utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de causas que superan en muchísimo los intereses individuales. Y entonces estamos felices de poder ampliar los premios, de que existan nuevas categorías. Gracias, Alexandra, por la colaboración del COINA para que podamos ampliar esos premios. Y nos ha parecido una idea fenomenal que una veterana como Gloria, que está aquí desde que comenzó, pueda exponer y contar. Además, ella la verdad es que es profundamente didáctica, cuenta cosas complejísimas con una sencillez que solo saben hacer las personas sabias, ¿no? Y entonces, pues que sea Gloria, una veterana, la que dé paso y dé la bienvenida a este equipazo que de verdad es un lujo incorporar al ecosistema. Así que, espero que sea útil a todo el mundo. Es una idea fantástica el que quede grabado, porque me consta que hay muchas personas que hubieran querido estar hoy y no van a poder, pero pues bendito Internet que nos permite hacer estas cosas. Y veterana, la palabra es suya, yo me apago. Bueno, María, muchísimas gracias por esta introducción, aunque esto de levantar estas expectativas me pone un poco nerviosa. Es un orgullo para mí pertenecer a Innovactoras, es un orgullo conocer a la gente que he conocido gracias a este programa y ver cómo la familia va creciendo y se hacen cosas tan chulas, ¿no? Porque realmente todos sabemos los objetivos que tenemos y siempre, ¿no?, te centras en lo tuyo y tratar de avanzar en lo tuyo y te olvidas de que alrededor la gente está haciendo cosas fantásticas, ¿no? Y que es muy bueno aprender de los y las demás, ¿no? Y si queréis os cuento un poco lo que hacemos nosotros.
nuestro trabajo y la investigación que hemos hecho y que ya al principio de Innovactoras no presentamos. Nosotros tratamos de mediante terapia génica aportar soluciones a enfermedades raras y la verdad es que es un trabajo apasionante teniendo en cuenta el problema que suponen este tipo de enfermedades tanto para el paciente como para las familias y en gran parte nuestro trabajo está movido por la ausencia de soluciones, ¿no? Enfermedades muy graves con un impacto social altísimo para el cual hay muy pocas soluciones terapéuticas. Entonces, si me dais permiso, paso a compartir mi pantalla y mi presentación. Decidme si lo veis bien, ¿vale? ¿Veis mi pantalla? Sí, la vemos, se ve bien. Perfecto. Bien, pues como os decía, yo os voy a contar brevemente lo que hacemos en el CIMA de la Universidad de Navarra, el trabajo que hacemos en terapia génica y en concreto para la enfermedad de Wilson. Y empezando muy brevemente, en la terapia génica, como más o menos su nombre indica, consiste en desarrollar nuevos tratamientos basados en el uso de material genético. Este material genético puede ser DNA o RNA y nuestro objetivo es introducir en la célula este material genético con la finalidad de curar, de prevenir o de frenar el avance de una enfermedad. En concreto, en nuestro laboratorio trabajamos fundamentalmente en enfermedades genéticas que afectan al hígado y en concreto en aquellas que pueden ser tratadas mediante un trasplante hepático. Y dentro de ellas existen diferentes enfermedades y de la que yo os voy a hablar es de la enfermedad de Wilson. ¿Por qué nos estamos enfocando en enfermedades hepáticas que se tratan con trasplante hepático? Porque si el trasplante hepático es una estrategia curativa, es decir, si reemplazar el hígado del paciente con un hígado sano nos permite curar la enfermedad, esto nos está indicando que si somos capaces de corregir genéticamente solamente el hígado de estos enfermos, lograremos curar la enfermedad. De manera que nos ponemos un poco fácil el desarrollo de estas terapias restringiéndonos a un órgano concreto del individuo, ¿vale? O sea que lo que nosotros queremos hacer no es transferir el material genético que es deficitario o mutante en estos pacientes, transferir la versión correcta a las células del hígado con el objetivo de curar la enfermedad. Entonces, normalmente en las enfermedades genéticas nosotros sabemos cuál es el problema. Sabemos que debido a mutaciones en el gen X, la proteína Y no se produce o no funciona correctamente. De manera que el material genético que queremos transferir lo conocemos normalmente muy bien. El problema de la terapia génica o la parte más complicada de la terapia génica es introducir ese material genético al interior de la célula. Y esta célula es una célula muy divertida, pero las células tienen un sistema de protección que permiten su funcionamiento. Y ese sistema de protección son sus membranas, las membranas que rodean a la célula y las membranas que rodean nuestro material genético, lo cual hace muy difícil introducir material genético externo en el interior de la célula, que sería nuestro objetivo. Sin embargo, la naturaleza nos ha dado las herramientas perfectas para introducir material genético en el interior de las células, que son los virus. Y si lo pensáis, los virus lo único que hacen es introducir su material genético en el interior de las células para producir sus propias proteínas y producir normalmente nuevos virus. El problema es que normalmente esa producción de nuevos virus y nuevas proteínas va asociado a la producción de proteínas que son patológicas y que producen enfermedades, ¿no? Pero solamente hacen eso. De hecho, un virus fuera de la célula no es absolutamente nada, ni siquiera se considera
un ser vivo. Pues lo que hacemos en terapia génica es utilizar esta propiedad que tienen los virus y modificar su material genético. Lo que hacemos es quitarles los genes virales, los genes que hacen que el virus se replique y que provoca enfermedades, y los sustituimos por el material genético terapéutico. De manera que de un virus construimos un vector viral, que es el que se encarga de introducir ese material genético en la célula. Y en terapia génica contamos con virus muy diferentes, pero los que nosotros vamos a utilizar y los que más se están utilizando ahora mismo en ensayos clínicos para curar enfermedades, y que algunos de ellos ya han llegado incluso a la fase de mercado, son los virus adenoasociados. Y estos virus adenoasociados son unos virus muy pequeñitos, pertenecen a la familia Parvoviridae y tienen simplemente, es una cápside proteica de 20-25 nanómetros que tiene en su interior un DNA de cadena sencilla de 4,7 kilobases. O sea que es, digamos que una envuelta de proteínas formada fundamentalmente por una única proteína con material genético dentro. Y estos virus tienen unas características que los hacen ser muy atractivos. El primero es que es un virus que de manera natural nos replica. Es decir, nos infectamos con este virus entra en nuestras células, pero se queda tranquilo sin replicar. Necesita que esa misma célula sea infectada por un virus mucho más complejo para formar nuevos virus. De manera que si nosotros solo trabajamos con estos virus, tendremos un virus que va a entrar en la célula y se va a quedar ahí sin hacer daño a la célula. De hecho, estos virus infectan a prácticamente casi toda la población, pero no lo sabemos porque no provocan ninguna enfermedad, ¿vale? O sea, que son virus que de forma natural no replican y que además son muy seguros porque no provocan enfermedades. ¿Cómo hacemos un virus adenoasociado salvaje? Lo convertimos en un virus adenoasociado como vector. Para ello lo que hacemos es eliminar el material genético de estos virus, que únicamente tienen dos genes, el gen REP y el gen CAP. Lo eliminamos y lo sustituimos por el material genético terapéutico. Y únicamente tenemos que dejar unas secuencias muy pequeñitas que están en los extremos para que este material genético recombinante sea reconocido como virus y sea introducido en esas cápsides de proteínas que son las encargadas de introducir ese material genético en la célula, ¿vale? Estos virus además no se integran, es decir, no pueden dañar el material genético del paciente y permanecen en la célula sin que se pierdan. Entonces, este sería el vector, el virus que nosotros vamos a utilizar para tratar la enfermedad de Wilson. Y antes de iniciar nada, me gustaría en primer lugar agradecer al equipo de investigadores que han participado en el desarrollo de este proyecto. Aunque hay más personas que han participado, los principales han sido Cristina Gázquez, Ollana Murillo, Miren Barbería, Rubén Hernández y Daniel Moreno. Y ellos han sido los encargados de construir este virus y probar que este virus funciona. Entonces, antes de empezar a contaros cómo hemos probado que funciona y qué estudios hemos hecho, creo que hay alguien por ahí que tiene el micrófono encendido. Sí, creo que hay alguien que lo tiene encendido. Bueno, os pedimos a todos que los apaguéis y bueno, y si no, pues los apago yo. Pero vale. Eso, gracias. Gracias, Gloria. Vale, gracias. Pues mirad, la enfermedad de Wilson, no sé si alguno habréis oído hablar de ella, es una enfermedad hereditaria de carácter recesivo, es decir, los dos alelos tienen que estar mutados, un alelo del padre y otro de la madre, están mutados y hacen que una proteína que es la encargada de transportar el cobre dentro de la célula no funcione correctamente. Entonces se produce una acumulación de cobre en el hígado que hace que estos pacientes desarrollen cirrosis y daño hepático que puede ser fulminante. Además, una vez que el hígado acumula mucho cobre y que las células empiezan a morir,
aumenta también la concentración de cobre en circulación, llegando a distintos órganos, incluido el cerebro, y provoca daños neurológicos muy severos. Una característica que también es muy común del Wilson, de la enfermedad de Wilson, es la acumulación de cobre en el ojo, y como veis aquí forma un anillo que se llama el anillo de Kayser-Fleischer, que es un aspecto que se considera diagnóstico de esta enfermedad. Pero sabemos que existen también problemas en articulaciones, en el músculo, en la piel, porque el cobre es muy importante para para muchas actividades celulares, pero en exceso y libre es muy tóxico. Y de hecho os voy a explicar un poco cómo funciona esta proteína que falta en los pacientes de Wilson, para que luego entendáis también cómo hemos comprendido que nuestra terapia funciona, ¿no? El cobre, como os decía, es un elemento muy importante, para el funcionamiento de muchas actividades celulares, y de hecho es esencial para la vida. Y podríais decir, bueno, pues si el problema de estos pacientes es que acumulan mucho cobre, pues lo eliminamos de la dieta y asunto resuelto. Pero es que resulta que el cobre es imposible de eliminar de la dieta porque está en todas partes, incluso en el agua tenemos concentraciones de cobre, ¿no? Y además es que lo necesitamos para que funcionen muchas cosas en nuestro organismo. Pues bien, el cobre es tomado de la dieta, ¿vale? Y del intestino es secretado al torrente sanguíneo, siempre unido a proteínas para que no sea reactivo, y llega hasta el hígado. Una vez en el hígado, la proteína ATP7B, que es la que no funciona en los pacientes con Wilson, se encarga de pasar este cobre a proteínas que necesitan cobre para su funcionamiento. Una de estas proteínas es la ceruloplasmina, que es secretada al torrente sanguíneo y se encarga de distribuir el cobre por todo el organismo, y además de mantener la homeostasis del hierro, ¿vale? O sea que la ceruloplasmina es un marcador muy importante de la actividad de la proteína ATP7B, y es muy importante para el correcto funcionamiento del organismo. Como os decía, el cobre es muy importante, pero en exceso y libre es altamente tóxico porque es un agente muy oxidativo. De manera que cuando hay mucho cobre en la célula, es de nuevo esta proteína, la proteína ATP7B, la que se encarga de eliminar este cobre a través de la bilis y será excretada en las heces. Cuando no hay ATP7B, lo primero que observamos es que no hay ceruloplasmina en la circulación de estos pacientes y que empieza a acumularse el cobre en el hígado. Esta acumulación de cobre en el hígado hace que la célula que lo contiene se muera, se excreta mucho cobre en la circulación, provocando en primer lugar daño hepático, que eso lo podemos ver por elevación de las transaminasas, que es un marcador muy claro de daño hepático, y además este cobre va a elevarse en circulación y va a llegar en una forma tóxica a otros órganos, incluido el cerebro. De manera que cuando no tenemos ATP7B, no tendremos ceruloplasmina activa en circulación, no tendremos el cobre, no se eliminará a través de la bilis y por tanto no aparecerá en las heces, y se producirá un daño hepático que podemos medir mediante elevación de transaminasas, y el exceso de cobre se eliminará a través de la orina. Es decir, este cobre que pasa a la circulación se eliminará a través de la orina y no a través de su forma fisiológica de eliminación, que serían las heces. Pues bien, nosotros lo que hicimos fue producir un vector como el que os he comentado, un virus adenoasociado portador del gen ATP7B, para que se pueda expresar la proteína correcta en las células del hígado.
Y para probar que funcionaba, lo que hicimos fue tratar ratones que tenían la enfermedad de Wilson, que carecían de la proteína ATP7B, y los tratamos con estos virus. Y una vez tratados, los seguimos durante un tiempo donde analizamos distintos parámetros que nos iban a indicar si realmente esta estrategia terapéutica funcionaba, ¿no? Analizábamos cobre en distintos órganos y de manera particular analizábamos qué pasaba en el hígado de estos animales y en distintos parámetros en la circulación. Pues bien, estos son los resultados, los primeros resultados que obtuvimos con estos animales y este vector. Administramos a los ratones 2 dosis diferentes de nuestro vector terapéutico que llamamos AAV-ATP7B, y lo que hicimos fue, una vez que habíamos administrado el vector a nuestros ratones, comparábamos el daño hepático, es decir, la elevación de transaminasas en ratones sanos, en ratones con la enfermedad de Wilson y en los ratones tratados. Y esta sería nuestra primera gráfica. Si veis, los ratones wild type o salvajes que están en morado tienen niveles más bajos de transaminasas que los ratones con la enfermedad de Wilson, donde con el tiempo se ve una elevación clara de las transaminasas. Sin embargo, tan solo 4 semanas de haber administrado el vector terapéutico, vemos cómo este vector es capaz de controlar esa elevación de transaminasas, y este efecto se mantiene durante 6 meses, al menos 6 meses, porque es cuando nosotros paramos el tratamiento y sacrificamos a los animales para analizar diferentes parámetros. Y lo mismo ocurre cuando analizamos la concentración de cobre en orina. Como veis aquí, mientras que los niveles son muy bajos en los ratones sanos, en los ratones con Wilson el cobre se está eliminando a través de la orina, que no es la manera fisiológica de eliminación del cobre. Sin embargo, cuando tratamos con nuestro vector terapéutico, claramente nuestro vector es capaz de reducir esa eliminación de cobre. ¿Y qué pasa con esta proteína tan importante de la que os hablaba y que se encarga de transportar el cobre a otras partes del organismo? Como veis, los niveles de ceruloplasmina son más altos en un ratón salvaje que en un ratón con la enfermedad de Wilson, y nuestro vector, en una forma dosis dependiente, porque a dosis baja no consigue recuperar esta funcionalidad, es capaz de, a la dosis alta, recuperar los niveles de ceruloplasmina. ¿Y qué pasa con el cobre en el hígado? Pues bien, como veis aquí, el hecho de que la proteína ATP7B sea capaz de recuperar la funcionalidad correcta de la célula, es decir, evita que se acumule el cobre en el hígado, y eso lo analizamos mediante análisis de la concentración de cobre en el hígado. Los niveles de cobre en un ratón con Wilson son altísimos, son muy bajos en un ratón sano, y nuestro vector es capaz de reducir esos niveles de cobre en el hígado, como veis aquí. De manera que estábamos viendo que nuestro vector estaba funcionando como nosotros queríamos, es decir, estaba reduciendo el daño hepático y estaba recuperando varios parámetros que no estaban funcionando correctamente en los ratones con Wilson. Y cuando analizamos el hígado, y yo creo que estas imágenes son más, se autoexplican mejor que ver gráficas, estos son ratones en los cuales hemos analizado mediante histoquímica la acumulación de cobre. Como veis aquí en negro, esto es el cobre que se deposita en los hígados de los ratones con la enfermedad de Wilson, que prácticamente son indetectables en los ratones sanos control. Y cuando nosotros analizamos esto en un ratón Wilson que ha sido tratado con nuestro vector, vemos cómo esa acumulación de cobre claramente ha disminuido. Y a nivel histológico, si os fijáis en un ratón con Wilson, los hepatocitos, es decir, las células del hígado, son muy grandes
y los núcleos de esas células también son muy grandes. Y esto es debido al efecto tóxico del cobre. Sin embargo, cuando nosotros tratamos a estos ratones con el vector terapéutico, vemos que todo se normaliza. ¿Y esto en qué se va a traducir? Se va a traducir en que estos ratones tendrán menos riesgo de desarrollar daño hepático, de desarrollar cirrosis y de desarrollar otro tipo de complicaciones. Una vez que habíamos obtenido estos resultados, y luego hay muchísimos más resultados que desde luego no me da tiempo a contar, pero quería mostraros que no es un efecto transitorio, sino que es un efecto que dura durante al menos un año en ratones, que para un ratón esto es una vida, es prácticamente la mitad de su vida, y vemos cómo todos los parámetros somos capaces de mantenerlos a raya con el tratamiento con el vector, que aquí lo llamamos VTX801, porque gracias a este desarrollo creamos una compañía, una spin-off del CIMA, que se llama Biped Therapeutics, y que se está encargando de desarrollar este vector terapéutico y llevarlo a la clínica para los pacientes con Wilson. Pues veis aquí como este vector, que ahora llamamos VTX801, es capaz de mantener el daño hepático a raya, el cobre en orina claramente tiene los niveles de un ratón sano, y lo que es más importante, mientras que los ratones con la enfermedad de Wilson empiezan a morir alrededor de las 44 semanas, ningún ratón con la enfermedad de Wilson que fue tratado murió durante el periodo de seguimiento. Y además, cuando analizábamos el cobre en el hígado, veíamos que los niveles de cobre eran muy similares a un ratón sano y muy diferentes de lo que ocurre en un ratón con la enfermedad de Wilson. Y ahora yo os he contado, ¿no?, que la expresión de esta proteína en el hígado, gracias a la administración de este vector, de este virus adenoasociado portador de ATP7B, es capaz de controlar el daño hepático, es capaz de reducir el cobre en el hígado, es capaz de aumentar la ceruloplasmina. ¿Y qué pasa con la eliminación de ese cobre? ¿Dónde está ese cobre? Porque esperaríamos que si estamos recuperando la funcionalidad correcta de la célula, este cobre fuera eliminado a través de las heces. Para comprobar eso, hicimos uso de cobre radioactivo y de imagen mediante microPET. Una estrategia que vamos a poder aplicar a pacientes porque es un método no invasivo de poder ver que nuestro vector funciona. No necesitamos sacar una biopsia hepática para comprobar que el vector funciona, sino simplemente utilizando el cobre radioactivo. Podéis ver aquí que mediante PET, este sería un ratón sano donde apenas se acumula el cobre en el hígado y donde el cobre aparece en las heces de estos animales. Sin embargo, en un ratón con la enfermedad de Wilson, el cobre se queda anclado al hígado. Pues bien, tras el tratamiento, y como podéis ver aquí, y de una manera dosis dependiente, el cobre, la concentración de cobre se reduce en el hígado y empieza a aparecer en el intestino asociado a las heces. Y de hecho, cuando analizamos la concentración de cobre radioactivo en las heces, vemos cómo ese cobre se está eliminando en una forma dosis dependiente. Y esta es la forma en la que vamos a evaluar cómo nuestro vector funciona en los pacientes con la enfermedad de Wilson. De hecho, ya el ensayo clínico está abierto, el ensayo clínico para tratar los pacientes con el vector que hemos desarrollado en el laboratorio está abierto, y pronto tendremos los resultados de los primeros pacientes, que esperamos que se comporten parecido, por lo menos, a lo que estamos viendo en los ratones, es decir, que sean capaces de eliminar de forma fisiológica el cobre, que dejen de acumular cobre en el hígado, de manera que podamos frenar el desarrollo de enfermedades más graves como puede ser la cirrosis o los problemas neurológicos que estos pacientes sufren. Y sin más, acabar con agradeciendo
a todo el mundo que de alguna manera u otra ha participado en nuestro trabajo, a la gente que ha realizado la investigación en el CIMA, que como veis aquí son muy numerosos. El departamento de terapia génica no solo trabaja en Wilson, sino en otras enfermedades raras que afectan al hígado, pero también a otros órganos como enfermedades hereditarias neurológicas, y a la gente de Vive Therapeutics, que son los que se encargan del desarrollo, de la toxicología, de toda la discusión con los reguladores y que nos van a permitir llegar a los pacientes con Wilson. Y si tenéis preguntas, encantada de responderlas. Muchísimas gracias, Gloria, por compartir con nosotros este fascinante proyecto, y bueno, estoy convencida de que nuestros asistentes tienen alguna pregunta para ti. No sé si hay alguna duda para Gloria por ahí. Vaya, un público tímido. También las podéis escribir por el chat y se las pregunto yo. Si os parece, Gloria y equipo Dulcinea, pasamos a vuestra presentación, y si a alguien pues se le ha quedado algo en el tintero o se acuerda un poquito más tarde, pues vemos las preguntas al final. Si lo veis bien. Perfecto. Ya, muy bien. A ver qué tal. Blanca, si consigues compartir. Sí, estoy en ello ahora mismo. No sé si es esta. Sí, perfecto. Y aquí. Ok, la vemos. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad que nos dais para presentar nuestro proyecto. El proyecto Dulcinea, que bueno, es un proyecto que nos hace mucha ilusión a cada una de las personas que integramos el equipo por distintas razones, y son razones que iremos exponiendo a lo largo de esta presentación, y nos vamos a ir alternando porque creo que es importante que tengáis bueno, pues nuestras impresiones personales de las tres. Queremos agradecer también pues, el habernos concedido este premio Innovactoras 2022, porque realmente es un impulso para nosotros para seguir continuando en esta línea. El proyecto Dulcinea es un proyecto que hemos desarrollado en un consorcio entre el Hospital Universitario La Paz, la Universidad Pontificia de Comillas y la Asociación de Pacientes Afasia Activa, y cuenta con la financiación de la Fundación La Caixa en la convocatoria Health Research de 2018. Creo que para empezar, lo primero que tenemos que conocer es cuál es el problema al que estamos nosotros intentando dar una solución. Y la primera parte del problema se llama ictus. Ictus es una palabra que viene del latín y que significa golpe. Y lo que viene a significar es que realmente la forma de presentación de los ictus es así, como un golpe. Es algo que sucede sin previo aviso, sin que nos lo podamos esperar. En cuestión de minutos aparecen los síntomas de afectación neurológica. Y es un concepto que engloba tres grandes enfermedades: el infarto cerebral, la hemorragia cerebral y la hemorragia subaracnoidea. Este 1/4 que veis en la diapositiva lo que quiere decir es que a lo largo de la vida, 1 de cada 4 personas sufrirá un ictus. De tal manera que si nos ponemos a mirar, a contar las personas que tenemos a nuestro alrededor, podemos ver que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Puede pasar a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros amigos. 1 de cada 4 es una de las incidencias más altas en cuanto a enfermedades. Y es una enfermedad con un gran impacto social y económico, y por supuesto sanitario. Es la primera causa de muerte en mujeres. Y aquí en este foro, en el que yo creo que todas las personas que estamos muy sensibilizadas con los referentes femeninos,
Creo que es muy importante resaltar este dato, que mucha gente, muchas mujeres no saben que la primera causa de muerte en mujeres, lo que nos mata con más frecuencia, es el ictus. Todas nos preocupamos mucho por prevenir otras enfermedades como el cáncer de mama, pero el ictus mata el doble que el cáncer de mama y también se puede prevenir. De tal manera que este es un mensaje que sí que me gustaría dejar aquí también como importante. Pero no solamente ocurre el ictus en mujeres, también ocurre en hombres y de hecho es la segunda causa de muerte global. Y el ictus no solo mata, a las personas que sobreviven al ictus les puede dejar una situación de discapacidad en más del 50% de los casos y que puede limitar sus actividades diarias. Y más allá de los grandes números epidemiológicos, creo que es muy importante resaltar el impacto individual que tiene el ictus en cada persona. Puede producir una alteración de la movilidad, limitando la marcha, necesitando a lo mejor un apoyo de un bastón o una muleta, o incluso necesitando una silla de ruedas, o el ictus es capaz también de dejar a una persona acostada en la cama sin poderse mover. También se producen alteraciones de comunicación, que es lo que se conoce como afasia y es a lo que vamos a dedicar sobre todo este ratito y nuestro proyecto. La afasia es una alteración en la comunicación, en la que lo que puede ocurrir es que no somos capaces de expresar lo que queremos decir o que no somos capaces de comprender lo que nos dicen otros y al final hay una barrera de comunicación que nos limita enormemente. También puede el ictus producir alteraciones afectivas, puede producir depresión, ansiedad, irritabilidad, dificultad para enfrentarse a situaciones. También puede producir alteraciones cognitivas, alteración de memoria e incluso demencia. En un consenso que se alcanzó hace unos años entre supervivientes de ictus, cuidadores y personal sanitario, se estableció como el top 10, el top 10 de las prioridades en cuanto a investigación en el ictus y la tercera fue la recuperación de la afasia. La primera fue mejorar el déficit cognitivo post-ictus, la segunda ayudar a los supervivientes a adaptarse a las consecuencias del ictus y la tercera esta recuperación de la afasia. Y eso está por encima en cuanto a prioridad de la recuperación de la pérdida de fuerza o de la marcha, que es lo que cuando alguien pregunta qué es un ictus, es esto, que pierdes la fuerza en un lado del cuerpo y no puedes caminar, pues realmente lo que más preocupa es la alteración de la comunicación, la afasia. Y aquí he puesto también un número, 1 de cada 3. 1 de cada 3 ictus sufrirán un problema de comunicación. Es decir, si el ictus nos puede pasar a cualquiera, un ictus con afasia también nos puede pasar a cualquiera de los que estamos aquí. Proporcionalmente por el número de asistentes a esta sesión, seguro que alguno nos toca. Y imagínense ustedes, les proponemos un ejercicio, cierren los ojos, intenten imaginarse cómo sería su vida si en cuestión de un minuto dejan de poder comunicarse. Intenten pensar sin el lenguaje. Es muy difícil, ¿verdad? Realmente el lenguaje es una herramienta fundamental para el ser humano y perderlo supone un impacto devastador tanto en la persona que ha sufrido el ictus como en sus familiares. Por eso tenemos que buscar herramientas para intentar mejorar la comunicación en las personas con afasia. Cuando hacemos una revisión de cuáles son los tratamientos que hay ahora en este momento para el lenguaje tras un ictus, como hizo esta revisión sistemática de la Cochrane, pues se ve que hay más de 20 terapias del lenguaje. Y cuando hay más de 20 tratamientos para algo, la conclusión es que ninguno de ellos es eficaz al 100%. Tienen muchas limitaciones. La mayoría de ellos es que están basados en repetición, con uso de materiales infantiles. No se centran en la comunicación funcional. Me pueden preguntar ustedes, ¿y qué es la comunicación funcional? Pues la comunicación funcional es el vocabulario que necesitamos para manejarnos en nuestro día a día, con nuestros familiares, con nuestro entorno. Muchas veces no necesitamos un vocabulario muy rico. Con pocas palabras podemos manejarnos.
Otra de las limitaciones que tienen las terapias del lenguaje actuales es que no tienen en cuenta las preferencias de los pacientes o sus gustos. Y todo esto al final repercute en una escasa adherencia de los pacientes a los tratamientos, que abandonan antes de llegar a conseguir el máximo de recuperación que podrían haber obtenido. Y es que si tenemos en cuenta que aunque el ictus puede ocurrir a cualquier edad, desde antes del nacimiento, la edad media de las personas que sufren un ictus es alrededor de los 70 años. Y si tratamos a las personas de 70 años o las personas adultas que han sufrido un ictus con materiales infantiles, como si volviesen al colegio para volver a aprender a hablar, esto lo único que vamos a hacer es generarles frustración, vergüenza, rechazo y agravar la incomunicación. De tal manera que tendríamos que evitar este tipo de materiales. Y nuestro reto, y por el que surge este proyecto, es para intentar mejorar la comunicación funcional, que ya he descrito antes, que se refiere a ese vocabulario mínimo que necesitamos para nuestro día a día. ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad es el desarrollo de las tecnologías de comunicación, los teléfonos inteligentes, las tabletas informáticas, los ordenadores, que cada vez se está generalizando más y ya es raro encontrar un domicilio en el que no haya alguno de estos dispositivos. Y el proyecto Dulcinea surge a partir de una experiencia individual de la profesora Nereida Bueno, a quien cedo la palabra en este momento. Muchas gracias, Blanca, y gracias a todos por continuar escuchándonos. Pues efectivamente, como estaba contando Blanca, nosotros en mi familia, y en concreto mi madre, fue ese 1 de cada 4 y fue luego ese 1 de cada 3. Es decir, en mi familia, un 2 de diciembre de 2015 nos incorporamos a las estadísticas con una paciente que superaba los 65 años, que era mi madre, que sufría un ictus y como consecuencia de ese mismo una afasia que comenzó siendo en un principio motora y luego ha derivado en ser global. Es decir, primero tenía un tipo de dificultades y ahora se han añadido otras. Os cuento esto porque yo soy psicóloga de formación. Los psicólogos debemos estudiar, entre otros aspectos, el lenguaje. Y yo recordaba que en las clases de la carrera había oído hablar de qué era la afasia. Pero es muy diferente oír hablar cuando eres alumno de cuando eres la hija de... de repente ya no eres psicóloga, tú eres la hija de una persona que no puede decirte que te quiere. Entonces, me recuerdo muchas veces en la sala del hospital buscando información como loca para poder entender bien qué era lo que nos venía encima. Y es verdad que encontraba muchos artículos, muchos estudios, pero en ese momento estaba yo preparada para leerlos, ni era tampoco el tipo de información que yo necesitaba saber, que era qué iba a pasar en nuestro día a día. Esta es una de las necesidades que también cubre nuestro proyecto y de la que luego os hablaremos, que es una necesidad de saber, de divulgar sobre la afasia, de saber en qué consiste, cómo evoluciona, qué problemas del día a día se encuentran y qué se puede hacer con ellos. Pero además nos encontramos con otro problema, que era que mi madre volvía a casa y mi madre no era capaz de decir todas las cosas que decía antes. Lo cual, pues imaginaos, si quería comer algo determinado no éramos capaces de entenderlo, si le apeteciera algún sitio concreto tampoco. Bueno, en ese momento para mi familia, para mí, en concreto para mi padre y para mí, fue un cambio tremendo. Teníamos que hacer una especie de luto por la esposa o por la madre de antes, con la esposa o la madre de ahora. Y podríamos haber tomado, yo creo, dos opciones. Una de ellas, pues casi entrar en depresión junto con mi madre y pasarlo mal y resignarnos. Y la otra, intentar hacer del problema un motor de cambio. Sabéis, ha dicho muchas veces que la palabra crisis, parte de los asiáticos, para ellos significa oportunidad y efectivamente para nosotros se convirtió en una oportunidad el hecho de intentar ver cómo podíamos hacer de este problema una solución o una forma de innovar. Y todo fue por casualidad. Estáis viendo en pantalla unas imágenes de 3 películas, todo sobre mi madre, mamá o lo que el viento se llevó. Yo en mi tiempo libre, aparte de hacer cosas relacionadas con psicología, en mi tiempo libre me gusta mucho el doblaje y estaba en ese momento, en el año 2015, haciendo un curso de doblaje y en casa simplemente me dedicaba a hacer prácticas. Las prácticas que hacemos de doblaje, normalmente el doblaje se hace cuando tú tienes un material en un idioma
y quieres que esté en otro idioma para que así la audiencia lo entienda. Sin embargo, cuando te estás formando como dobladora, en ocasiones lo que haces es escoger una película o una serie de tu mismo idioma, retirarle el audio e intentar doblarla. Lo que hacemos con eso es practicar la sincronía, es decir, que los movimientos de la boca que hacen las actrices, en mi caso, que yo doblo, mi boca, o sea, perdón, lo que yo digo coincida exactamente con esos movimientos de la boca. Solo si lo hago en mi mismo idioma puedo practicar esa sincronía perfecta. Entonces estaba en casa haciendo este tipo de ejercicios y mi madre se acercó. Y me pareció gracioso invitarla a participar. ¿Por qué no, verdad? Pues que lo grabásemos y total no era nada serio ni nada importante, pero mi madre se señaló la boca como diciendo, yo te voy a doblar si ni siquiera soy capaz de decir hola, bien dicho, ¿no? Pero el caso es que probamos, podía ser divertido. Y al probar lo que nos encontramos era que, primero, la boca de Penélope Cruz, que aparece en las dos primeras películas, todo sobre mi madre y mamá, es muy amplia, mi madre podía verla muy bien, y entonces empezó a ocurrir algo absolutamente inesperado, y es que mi madre empezó a decir palabras que tenían sentido, que eran las que tocaban decir, y que eran las que sobre Penélope Cruz quedaban perfectas. Y lo que mi madre hacía era tocarse la cara e intentar ver el tipo de emoción que estaba sucediendo en ese momento para intentar replicarlo también con su tono. Entonces rápidamente pensé, aquí puede haber una oportunidad, aquí puede haber una manera de intentar ver si se puede rehabilitar el lenguaje de mi madre. Así que paré y me quité la chaqueta de hija, me puse la chaqueta de investigadora y dije que hay que hacer un diseño de investigación. Este póster que estáis viendo fue el que presenté a una jornada de logopedas que se llevó a cabo en Granada, donde lo que hacía era hablar de dos cosas. Por una parte, de esta técnica que os decía, ¿no? Del intentar hacer del doblaje una manera de rehabilitar el habla y cómo había funcionado muy bien, porque si os dais cuenta, cubría algunas de las carencias que estaba comentando antes Blanca. La película, hecha por adultos y para una audiencia adulta, ya no es un material infantil. Además, si escogemos unas determinadas palabras que puedan ser de uso común o en casa, ya se está practicando una comunicación funcional, a diferencia de los ejercicios anteriores que nos enseñaba Blanca que no lo eran. Y si encima mi madre podía escoger la película que doblásemos, ya se estaba adaptando a sus preferencias. Con lo cual, la adherencia, entendiendo por adherencia, las ganas que tenía mi madre de continuar haciendo este tipo de ejercicio no tenían comparación con cualquier otro de los ejercicios que le habían podido plantear algunos otros profesionales. De eso era de lo que hablaba en este post. Así que entonces tuve la grandísima suerte de que entre las personas que se encontraban en ese congreso era una de ellas, una de las personas más expertas en España en afasia ictus, que es Marcelo Bertier. Se me acercó y me comentó, tienes que hablar con Blanca, porque a la doctora Blanca Fuentes en el Hospital Universitario La Paz quizá le interese, junto contigo, que podáis hacer este tipo de proyectos. Así que decidimos juntas ver si efectivamente podíamos diseñar de una manera concreta un diseño, un ensayo clínico aleatorizado en el que pudiésemos comprobar si efectivamente una técnica de doblaje podía servir para rehabilitar el habla. Pero esto no podíamos hacerlo ella y yo solas. Blanca, teníamos que contar con más gente. Efectivamente, de las personas con las que teníamos que contar era pues con los pacientes. Pensábamos que había que dar voz a los pacientes con afasia y por eso pues enseguida incorporamos al equipo a Paloma Blanco, presidente de Afasia Activa, y a quien pasamos también la palabra para que pueda compartir su experiencia con vosotros. Gracias a todas, gracias a Blanca y a Nereida por ayudarnos a participar en este proyecto. Yo tengo afasia, a lo mejor me quedo en blanco, tengo una chuletilla aquí, pero quedarse, como decía Blanca, quedarte sin lenguaje de la noche a la mañana es terrible. Y no, yo no conocía nada de la afasia, ni siquiera lo que era, ni mi familia, ni nada. Entonces, cuando tienes afasia, solamente piensas en recuperar para recuperar tu vida. Y te metes en sesiones de logopeda, sesiones de neuropsicología y vas progresando. Es una
rehabilitación muy larga porque yo he mejorado mucho, he recuperado muchísimo, pero hay gente que va más lento o no llega a recuperar tanto. Entonces, algunas personas se cansan de la logopeda, de las terapias convencionales, que son buenísimas porque a mí me han ayudado por completo, pero algunas personas pues ven que rehabilitan poco a poco, ya lo dejan. Algunas se deprimen, se aíslan porque el no tener comunicación hace que te aísles y de repente surge algo fresco que es Proyecto Dulcinea. Entonces, es una oportunidad de hacer algo nuevo, de hacer una rehabilitación que te ayude a recuperar el lenguaje. Bueno, es un ensayo clínico, pero haces algo nuevo que no te imaginarías que pudieras hacer un doblaje, pero ¿por qué las personas con afasia no pueden doblar unas películas? A nuestro ritmo lo podemos hacer. O sea, yo he probado el doblaje en Proyecto Dulcinea y es muy motivador. Y escuchar tu propia voz ayuda a tu entonación. Yo recuerdo cuando llegué a casa después del hospital que mi hija tenía 2 años y no me reconocía la voz porque entonaba mal, me decía muy pocas palabras, entonces se asustaba. Bueno, a ver, yo me hubiera asustado también, pero al doblar te ayuda a reconocer tu voz y, no sé, a entonar mejor. Así que nosotros apoyamos totalmente al proyecto Dulcinea porque hay que apoyar esas cosas. Ojalá pueda salir y que se pueda beneficiar un montón de gente de ese ensayo clínico. Bueno, pues yo es que sentía que agradecer a Blanca y a Nereida la confianza que han puesto en nosotros. Bueno, pues con esta idea desarrollamos un proyecto que presentamos a la convocatoria Health Research de la Fundación La Caixa. Es una de las convocatorias más competitivas que hay en este momento en investigación en salud. De hecho, en nuestra convocatoria de 165 proyectos en neurociencias solo seleccionaron 5 y tuvimos pues la fortuna de ser uno de los proyectos seleccionados. Desarrollamos nuestro proyecto en 3 paquetes de trabajo. El primero era desarrollar el software de doblaje. Para ello necesitábamos pues, buscar una película o una serie de televisión que nos permitiese identificar palabras de uso común y también que el paciente se encontrase lo más identificado posible con los personajes. ¿Y qué serie en España ha reflejado pues gran parte de nuestra historia y nos podemos ver todos identificados en alguno de esos personajes? Pues la serie Cuéntame. Entonces contactamos con Radio Televisión Española, que hay que decir que tuvo una acogida espectacular, nos cedió todo el banco de series de producción propia para que seleccionásemos nosotros los videoclips que quisiéramos. Previamente a esta selección hicimos una encuesta a asociaciones de pacientes para ver qué palabras querían o consideraban que era prioritario intentar recuperar en nuestro proyecto. Y obtuvimos un banco de 100 palabras y de esas 100 palabras las convertimos en 800 videoclips. Y diseñamos en el primer año pues, las sesiones de doblaje. La segunda tarea era poner en marcha un ensayo clínico, porque si estamos buscando una solución para un problema, tenemos que demostrar de forma científica que nuestra solución realmente funciona. Y eso en salud, en medicina, solamente se puede hacer mediante un ensayo clínico, en el que estamos incluyendo pacientes con afasia no fluente,
tras un infarto cerebral. Y estamos evaluando los cambios antes y después de utilizar este proyecto, este software, con una escala validada de comunicación funcional. Pero no solamente es demostrar que nuestra solución funciona, como ya hemos comentado antes, las tres, la fase es gran desconocida y es muy importante hacer actividades de divulgación, concienciación social y educación sanitaria, y por eso hemos hecho distintas actividades que luego mencionaremos algunas en Semana de la Ciencia, exposiciones y seminarios. Lo que hemos hecho es desarrollar un software con un programa de doblaje que es individualizado, en el sentido que el paciente y su familia seleccionan las palabras que nosotros llamamos nuestros objetivos. Cada una de las palabras que el paciente quiere recuperar es nuestro objetivo. Y aquí hemos puesto pues, algunos ejemplos. Hola, vamos a comer, dame un beso, voy a dormir, te quiero o hermano. Es decir, palabras muy sencillas de uso diario, y que son muy importantes para la persona que ha perdido la comunicación. Luego seleccionamos las escenas, y esas escenas las seleccionamos de acuerdo a una serie de criterios que lo que buscan es que la persona se sienta lo más identificado posible con el personaje al que va a doblar. Por eso tenemos en cuenta la edad, el sexo, por ejemplo. Si es una mujer pues de edad avanzada, pues se va a sentir más identificada con el personaje de Herminia, o si es un hombre de edad media, pues con el personaje de Antonio. Vamos a seleccionar también distintos planos de la cámara, primer plano o planos más alejados. Vamos a intentar trabajar la misma palabra en distintos contextos emocionales. Y bueno, pues aquí veis pues algún ejemplo de los videoclips que tenemos seleccionados. Ya he mencionado antes por qué un ensayo clínico, porque es la única manera de demostrar que una solución funciona. Si no, estaríamos pues probablemente perdiendo el tiempo y el dinero que nos han prestado. Realmente tenemos que demostrar si esto funciona o no. Y por eso el ensayo clínico, que en este momento está abierto a la participación de pacientes. Estamos buscando hombres y mujeres sin límite de edad que hayan sufrido un infarto cerebral en el hemisferio cerebral izquierdo y que hayan quedado con una fascia grave que limita la comunicación a pesar de haber completado los tratamientos de logopedia. Y a nosotros nos da igual que haya pasado 1 año o 10 años del ictus. Consideramos que se puede mejorar aunque haya pasado mucho tiempo. Nuestro ensayo clínico pues, ha seguido todos los procedimientos regulatorios establecidos, aprobación del Comité de Ética del Hospital Universitario de La Paz, el registro en Clinical Trials Government, la publicación del protocolo, y en este momento estamos en la fase de reclutamiento. Y paso de nuevo la palabra a Nereida para las actividades de divulgación, concienciación social y educación sanitaria. Pues efectivamente, como señalaba ya antes Blanca, esa gran desconocida queríamos que dejase de serlo, la afasia. Así que empezamos desde el primer año del proyecto, el año 2019, a intentar buscar alternativas de divulgación para empezar a mostrar a la sociedad qué es eso de la afasia, ¿no? Una de las primeras, por ejemplo, que hicimos fue la Semana de la Ciencia, participar dentro de la Semana de la Ciencia. Sabéis que esta Semana de la Ciencia, que normalmente sucede en noviembre, congrega a distintas entidades, universidades, centros de investigación que llevan a cabo actividades donde intentan mostrar qué tipo de investigación están haciendo o hablan de algún tipo de dificultad. En el año 2019, además, era muy interesante porque la Semana de la Ciencia estaba muy enfocada a la inclusión. Entonces, nos hacía especialmente ilusión el hablar de la afasia en el sentido de cualquier persona que tenga afasia debería ser partícipe de la sociedad, al igual que cualquier persona que no la tenga. Pero ¿sabéis qué es la afasia? Entonces, el grupo de pacientes y de familiares de afasia activa participó en la actividad junto con un grupo de alumnos de la Universidad Pontificia Comillas. Nos dividimos en varios talleres que ocurrían de forma simultánea, se va rotando entre ellos. En uno de ellos, los alumnos habían llevado a cabo varios vídeos donde intentaban mostrar de una forma original qué era la afasia, qué tipo de consecuencias tenía en el día a día, y se hacía una especie de videoforum y se comentaba. En uno de los rincones había una serie de miembros de la Asociación Afasia Activa con la que los participantes en el taller podían hablar para poder entender, para poder ver incluso que la afasia no es visible físicamente, que es una de las cosas en las que más suele insistir Paloma. Se te ve por la calle, a no ser que tengas alguna cosa física, secuela
que el ictus no se te nota que tiene afasia. Y en cuanto empiezas a hablar es cuando se nota, pero si la gente no sabe cómo reaccionar, pueden infantilizar la conversación, pueden incluso hablarte en otro idioma pensando que eres extranjero. Entonces, educar a la sociedad cómo hay que mantener una conversación con una persona con afasia, que básicamente es mirarla a los ojos y tener un poquito de paciencia, si lo resumimos en dos acciones. Y por último, llevamos un ejemplo de lo que por entonces era un prototipo del programa de doblaje para que se pudiese probar y se pudiese hacer funcionar. Fue muy interesante porque verdaderamente cambió la perspectiva que tenían los asistentes del taller de qué era la fase A antes, cuando llegaron, y qué era la fase A después, cuando habían pasado ya por estos 3 talleres. Luego al año siguiente, en el año 2020, hicimos ya otras actividades, Blanca, ¿no? Sí, intentamos hacer un cineforum con una película que es Háblame de ti, que representa el impacto de la afasia en un ejecutivo de una gran multinacional, pero desgraciadamente la habíamos programado para el 21 de marzo del 2020 y como podéis imaginar, pues nos la suspendieron. Y lo que hemos hecho es reinventarnos y hacer en los años 2020 y 2021 pues distintas actividades online. Por ejemplo, la Asociación Afasia Activa organiza todos los años la actividad del Día de la Afasia el 28 de junio y participamos en una de estas actividades. Continuamos haciendo videoforum, invitando pues, a directores de cine, a escritores que han sufrido ictus. La Asociación Afasia Activa desarrolló también un vídeo titulado Hablar es improvisar. Es un vídeo que está colgado en la web de la asociación y yo creo que refleja muy bien el espíritu y os invitamos también a conocerlo. Hemos hecho entrevistas a nivel internacional y el día 29 de octubre del año pasado tuvimos la oportunidad de presentar nuestro proyecto en el Congreso de los Diputados en los actos del Día Mundial del Ictus. Tenemos también nuestras redes sociales, tenemos Twitter, tenemos una página web, Proyecto Afasia Dulcinea, donde bueno, pues se habla de nuestro proyecto y Paloma está organizando ya la siguiente actividad del Día de la Afasia del próximo 28 de junio, al que por supuesto estáis todos invitados. Y ya para acabar, porque yo creo que nos hemos extendido un poquito más del tiempo que nos habíais dado, sí que quería resaltar cuáles son, al menos desde mi punto de vista, los grandes valores de este proyecto innovador. El primero es la implicación de pacientes y familiares en investigación clínica. Creo que es fundamental que se impliquen en la investigación porque son los que nos tienen que guiar a los científicos hacia dónde orientar nuestros esfuerzos, porque si no, la ciencia puede estar dando palos de ciego y buscar soluciones a problemas que realmente no existen e ignorar los problemas que realmente tienen las personas. El segundo valor es la colaboración de instituciones de diversos ámbitos. No solamente se investiga en el hospital y en la universidad, los pacientes y las asociaciones de pacientes también pueden formar parte muy activa de los proyectos de investigación. También es fundamental que instituciones como Fundación La Caixa destinen fondos a potenciar la investigación en salud. Sin los fondos que nos ha otorgado la Fundación La Caixa realmente no hubiésemos podido dar ni siquiera el primer paso de nuestro proyecto. También quiero destacar la contribución desinteresada de Radio Televisión Española, que supo ver en nuestro proyecto algo con una gran repercusión social. Y el tercer punto es el rigor científico. Tenemos que demostrar que las cosas existen y lo tenemos que hacer utilizando el método científico como estamos haciendo en este estudio con un ensayo clínico. Para finalizar, bueno, nosotros somos las tres grandes impulsoras del proyecto Afasia Dulcinea, pero no estamos solas, también contamos con Pablo, que es el logopeda del proyecto, y con Cristian, que es nuestro locutor, actor de doblaje, y son los dos los que realmente están trabajando día a día con los pacientes, enseñándoles a doblar estas escenas de
de televisión. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias. Gracias también a otros logopedas que también fueron pasando por el proyecto y se tuvieron que ir marchando porque solo juntos hemos conseguido llegar a donde estamos. Y Paloma, si quieres cerrar tú con algún agradecimiento. Pues agradezco a todos, pero de verdad que el equipo de Dulcinea es buenas personas, buena gente, empática, amable, bueno, y profesionales, de verdad, gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Blanca, Paloma y Nereida, la verdad que ha sido muy revelador. Me están llegando muchísimas preguntas, tanto para vosotras como para Gloria, entonces os parece, vamos en orden y las abordamos todas poquito a poco. Vale. Me está preguntando para el equipo Dulcinea cuántas personas están participando actualmente en el proyecto y cómo podríamos hacer los demás para participar en él de alguna manera. No sé si se refieren a participantes en cuanto a investigadores o a participantes en cuanto a personas con afasia que quieran... Yo creo que lo segundo, Blanca, a personas con afasia que están... Vale, nosotros tenemos que reclutar 54 pacientes, vamos ahora por 30, nos falta la mitad de la muestra. Y realmente lo que nosotros necesitamos son personas que hayan completado su tratamiento de afasia y que continúen con una importante dificultad para la comunicación. El programa como tal dura lo que son las sesiones unas 8 semanas y serían 8 semanas a 2 tardes a la semana que tendrían que estar en Madrid. Entonces nosotros en este momento estamos reclutando fundamentalmente personas de Madrid, pero podría venir alguien de fuera de Madrid siempre y cuando pues tuviese facilidad para tener un sitio donde estar sin que le suponga un coste personal o económico a esa persona. Vale, veo que Nereida ha dejado aquí una cuenta de correo a la que podéis escribir. Justo le iba a mencionar, tenemos una cuenta de Gmail, afasiadulcinea@gmail.com. Por tanto, para cualquiera de vosotros interesado, que todavía tenéis dudas porque no termináis de saber si encajáis o no en el perfil exacto que estamos buscando, no os preocupéis, escribidnos, es mejor escribir y que no se pase la posible oportunidad a dejar pasarlo, ¿verdad? Entonces nos escribís y ya nos ponemos en contacto nosotras con vosotros para comentaros todo con más detalle. Vale, muchas gracias. Otra pregunta de las que me han llegado era ¿cómo se puede prevenir un ictus? Bueno, pues Sí. se estima que entre el 80 y el 90% de los ictus se podrían prevenir si hacemos un buen control de los estilos de vida y de los factores de riesgo. Evitar el sedentarismo, hacer una dieta sana, la dieta mediterránea, hacernos controles periódicos para ver cómo está nuestra tensión arterial, nuestras cifras de colesterol o de glucemia. El hacer, a partir de una edad, hacer periódicamente también electrocardiogramas para detectar arritmias cardíacas. Todo eso son aspectos que nos pueden ayudar mucho a prevenir un ictus. Por supuesto, se me ha olvidado no fumar, no consumir alcohol en exceso, de hacer una vida activa evitando sedentarismo. Ok, muchísimas gracias. También otra de las preguntas que nos han lanzado nos dicen que una vez que funcione, que va a funcionar la solución, ¿cómo veis el futuro para la misma? ¿Cómo veis el futuro de este proyecto? Pues, bueno, Nereida, sí. No, simplemente iba a decir que un poco contestando a Sonia, que nos ha escrito preguntando si profesionales de fuera de Madrid podrían colaborar o participar con nosotros, creo que va un poco ligada a la pregunta que nos trasladabas ahora, porque primero tenemos que demostrar que funciona lo que estamos haciendo. Hasta que no lo sepamos realmente, no queremos transmitir esperanzas que luego que están frustradas. Tenemos que ser sinceras, honestas y el valor de la ciencia será el único que nos ilumine. Entonces, si puede funcionar, sí que querríamos que este software pudiese ser accesible a todos aquellos profesionales que pudiesen llevar a cabo sus sesiones utilizando el software. Para ello necesitaríamos volver a hablar con Radio Televisión Española por el tema de la cesión de los derechos,
pero intentaremos facilitarlo lo máximo posible. Actualmente, colaborar con nosotros desde fuera es un poco complicado porque se necesitaría el acceso al software y replicar exactamente el mismo método que estamos haciendo, porque si no se replica el mismo método no tendríamos la seguridad de que lo que estamos haciendo es exactamente lo que funciona. Y en el método actual, en cada sesión necesitamos que haya un locutor de doblaje junto con un logopeda. Entonces, yo creo, Blanca, no sé qué opinarás, pero que hasta que no terminemos el proyecto, lamentablemente no nos van a poder ayudar desde fuera. Efectivamente, ahora mismo estamos en esta primera fase de proyecto piloto para ver si realmente sirve o no y como ha dicho Nereida, nuestra idea es que luego se pueda beneficiar el máximo número de personas y bueno, poder difundir esta herramienta. Vale, muchísimas gracias. Voy a ir con algunas preguntas para Gloria, porque si no se me van a acumular aquí. Una de las preguntas es si es difícil lograr financiación para enfermedades raras. Pues la verdad es que tanto Europa como en menor medida, pero también el gobierno español están haciendo un esfuerzo por financiar proyectos encaminados a buscar soluciones para enfermedades raras, no solo terapéuticas, sino también diagnósticas. O sea, no es fácil, evidentemente, porque el dinero es limitado, pero por lo menos sí que existe un compromiso por lograr el desarrollo de nuevas terapias. Ahora es más fácil que hace 10 años, sí. Muy bien. También nos preguntan por qué habéis escogido la enfermedad de Wilson de entre las enfermedades raras. Pues bueno, pues el inicio de todo esto fue en realidad una familia que tenía un niño diagnosticado de enfermedad de Wilson y que nos pidió que empezáramos a investigar en ello y también en aquel momento puso una financiación que nos permitió poner un grupo de gente trabajando al 100% en esto. Eso fue realmente lo que impulsó todo. Y luego ahora ya contamos con financiación de otras fuentes, tanto públicas como privadas, pero el inicio fue un niño con enfermedad de Wilson con una familia que tenía capacidad de financiar esta investigación. Vale. Bueno, igual ya lo has dicho antes, pero nos han preguntado cuándo comenzó exactamente el proyecto. ¿Cuándo? En el 2014. Vale. Vale. ¿Y también a cuántas personas ha ayudado hasta el momento? Todavía ninguna. Claro. Esperamos Vale. que este año podamos ver ya los primeros pacientes con un efecto terapéutico. ¿Puedo hacerle una pregunta a Déjame que me meta un momentito aquí porque Por supuesto. Quiero, Gloria, felicitaros porque creo que de alguna manera se ve que si desde el año 2014 estáis intentando luchar contra una enfermedad concreta, significa una inversión de tiempo, de dinero, de ganas para intentar salvar aunque sea solo a una persona, ¿verdad? Entonces creo que esto pone en valor el tiempo que necesita la ciencia para poder dar una solución a familias que lo están deseando. Simplemente ponerlo en valor y agradecerlo. Totalmente, pero o sea que en vuestro caso va a ser también, ¿no? Que eso yo también quería felicitaros porque me parece, o sea, las enfermedades raras claramente es una necesidad, pero la fase, vamos, en cuanto además al número, pero es que el número de personas afectadas y la calidad de vida de las personas me parece una necesidad médica absoluta. Vamos, daros mi enhorabuena y desearos toda la suerte del mundo. Pero yo también quería hacernos una pregunta, porque la persona, digamos, que está viendo la escena, ¿no? Y tiene que imitar al actor tratando de copiar lo que el actor está diciendo. ¿Es así? Sí, es muy buena pregunta. Efectivamente lo que se hace es, delante de un ordenador, se proyecta en una pared muy grande el vídeo que se va a doblar en ese momento. El vídeo que se va a doblar ha sido previamente seleccionado por el paciente, más que el vídeo, la palabra que se va a trabajar en ese vídeo.
Y entonces se sienta la persona paciente, a un lado se encuentra el logopeda, a otro lado se encuentra el locutor y cada uno va dando sus pistas para que efectivamente la persona, cuando está escuchando la frase que aparece escrita, hay una línea de color que indica cuándo tiene que decir la palabra target, ¿no? La palabra que nos interesa. Entonces el locutor ayuda mucho con preparar la escena, entender el ambiente, la situación, mientras que el logopeda ayuda con cómo hay que colocar la boca, de cómo se puede ayudar para hacerlo. O sea, es una combinación tanto audiovisual, por así decir, como logopédica, y lo que está viendo el paciente es eso, la escena, que me acabo de dar en el codo, la escena, la frase señalada, la palabra que es la target, la que tiene que decir, o la frase en ocasiones, y entonces el objetivo es intentar doblarla, que al final es como imitarla o replicarla, efectivamente. Qué chulo. Muchísima suerte. Gracias por darme esta oportunidad. Creo que nos han escrito otra pregunta para el equipo Dulcinea, que nos dicen que si en un futuro, a la hora de implementar el software en terapias de rehabilitación del habla, si va a ser necesaria la participación de ese actor de doblaje. Qué buena pregunta, yo te la cedo, Blanca. A ver, desde el punto de vista práctico lo ideal sería decir que no, pero y quizás cuando planteamos este proyecto yo era un poco más escéptica en el sentido de, bueno, incorporar un actor no era lo que yo tenía en mi mente. Pero es cierto que cuando fuimos a presentarlo al tribunal en la convocatoria de la Caixa, a mí me llamó mucho la atención porque hicieron esta misma pregunta, ¿no? ¿Realmente es necesario un actor? Y Nereida lo contestó muy bien, ¿no? Que su madre utilizaba distintos tipos de gestos, entonaciones, cambiaba mucho la entonación y hacía como un papel muy casi actoral a la hora de hablar de determinadas personas, ¿no? O sea, imitaba mucho y en ese sentido yo creo que es lo que nos aporta también el actor, el meter en la escena, no solamente aprender de nuevo la palabra, sino aprenderla en el contexto, la carga emocional, todo eso yo creo que es un valor añadido que nos está dando el actor. Nereida, no sé si, porque sí, yo creo que fue eso lo que convenció al jurado. Sí, estaba pensando que yo justo ahora que estoy estudiando teatro, que me he ido de la parte del doblaje al teatro, en ocasiones utilizamos técnicas actorales quienes nos dedicamos a la parte de terapia, por ejemplo, ¿no? Como yo con psicología. Entonces es verdad que al menos tener cierta formación en técnicas actorales sería esencial para poder complementarlo. Vale, muy bien, Gloria, te lanzo una pregunta que me ha llegado para ti. Me dicen que ¿por qué decidisteis montar una empresa cuando podíais haber seguido investigando sin más? Pues a ver, investigar, desarrollar lo que os he contado, pues igual pueden ser unos 300.000 euros al año el desarrollo de un producto de terapia génica a nivel experimental. Cuando ya tienes que irte a tratar pacientes y tienes que probar la toxicología en distintos modelos animales, hacer la producción de este vector de grado clínico, es decir, con una serie de características que garantizan la seguridad en el paciente, estamos hablando de millones, pero muchos millones. De manera que necesitamos una inversión por parte de gente con esa capacidad de dinero que nos permitiera desarrollarlo. Y por eso tuvimos que crear esta compañía, la cual está invertida por distintos fondos que nos han permitido hacer este desarrollo. A nivel académico es imposible, es imposible. Vale, muchísimas gracias, Gloria. Yo creo que ya no hay más preguntas, a mí no me ha llegado ninguna más. En el chat tampoco veo un comentario de que irradiáis muchísima magia por parte de María Beunza y no podría estar más de acuerdo. María, no sé si quieres decir algo, que te estoy viendo por ahí. Es que me emociono, se me saltan las lágrimas todo el rato, soy así de básica. Y aquí está Maiku, que coordina la Red Win, y la verdad es que yo me quedo embobada escuchándoos y me parece
maravilloso que haya gente como vosotras que peleáis, que no os conformáis, que cuando veis un problema buscáis soluciones en lugar de quejarnos, que es esa tentación que tenemos, ¿verdad? O incluso nos podemos quejar, pero bueno, después de quejarnos vamos a seguir, ¿no? Y nada, me alegra muchísimo. Yo creo que además tienen sinergias y seguro que de aquí surgirán más cosas. Así que por mi parte, pues nada, lo habitual, estar feliz de escucharos, de veros y de que todo siga adelante. Me gustaría decir una cosa que en realidad lo ha dicho Nereida, pero también Gloria, cuando ha dicho que las crisis podemos hacer dos cosas, ¿no? Quedarnos con la crisis o convertirlo, lo que ha dicho, en un desafío o en un reto, y es lo que habéis hecho, que por eso nos gusta tanto que formáis parte de Innovactoras, ¿no? Porque se trata de eso, de ante la crisis o me hundo o lo convierto en una oportunidad. Y por eso pues son tan bonitas las cosas que habéis dicho hoy, es en lo que estáis trabajando y que nos hace pues tanta ilusión. Bueno, Gloria ya estaba, pero sobre todo que desde el proyecto Dulcinea, que yo recuerdo cuando Blanca me habló del proyecto pues hace ya un par de meses y en cuanto me empezó a contar dije, bueno, por favor, es Innovactora pura. Y que me alegro muchísimo que se animase a conocer más la red y a hablarnos un poco del proyecto, y muchísimas gracias, bueno, Gloria, por hoy estar aquí con nosotros, y a todas las del proyecto Dulcinea, pues por formar parte de la red, ¿no? Ya a partir de este año, y muchísimas gracias. Ya está, ahora María ya me cayó. Gracias, Alessandra, por cierto, que no te he saludado, te he visto por ahí, pero no te he saludado. No, gracias a vosotras, que la verdad que es un honor pues que haya tantas Innovactoras ahora mismo aquí conectadas. Pues muchísimas gracias, bueno, a todas las ponentes, al equipo, bueno, muchas Innovactoras que hay ahora mismo conectadas, y nada, que os pasaremos a todos esta grabación, porque es que la verdad que ha sido maravilloso. Yo creo que estamos todas de acuerdo. Muchas gracias a vosotras por darnos por darnos este espacio. Perdona, Gloria, es que nos hemos solapado. Bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, adiós.